El implacable B-25 Mitchell, un cañón de tanque en el cielo del Pacífico. El 18 de abril de 1942, cuando el sol apenas iluminaba las aguas del Pacífico, la calma de Tokio fue desgarrada por un sonido que nadie esperaba. Motores norteamericanos rugiendo en lo más profundo del territorio japonés. La capital del imperio, convencida de ser intocable tras la aplastante victoria de Pearl Harbor, se vio de pronto bajo las bombas de unos aviones que nunca debieron llegar tan lejos. Era imposible, decían los mandos nipones. Y sin embargo, allí estaban los B-25 Mitchell, dejando caer su carga mortal sobre la orgullosa isla de Honshu. La historia había comenzado pocos meses antes, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt reunió de urgencia a los jefes del Estado Mayor en Washington. El ataque sorpresa en Pearl Harbor había destrozado la moral estadounidense y la nación exigía una respuesta inmediata. Roosevelt, consciente de que la guerra era tanto psicológica como material, pronunció una orden tajante. Japón debía ser bombardeado cuanto antes, aunque los daños fueran mínimos. Solo así Estados Unidos demostraría que podía alcanzar el corazón del enemigo y levantar el espíritu de millones de compatriotas. El elegido para liderar aquella misión imposible fue James Harold Doolittle, aviador legendario, ingeniero brillante y hombre acostumbrado a retos suicidas. En sus memorias escribió con claridad lo que pretendía: sembrar la duda en el pueblo japonés sobre la invulnerabilidad de sus líderes y al mismo tiempo ofrecer un respiro de orgullo a los norteamericanos que lloraban a sus muertos en Hawái. La operación fue un desafío técnico desde el primer minuto. Los bombarderos B-25 no estaban diseñados para despegar desde un portaaviones, pero era la única manera de acercarlos lo suficiente al archipiélago japonés. Ingenieros y pilotos trabajaron día y noche para aligerar peso, reforzar trenes de aterrizaje y entrenar despegues sobre cubiertas cortas. Finalmente, el portaaviones USS Hornet cargó 16 Mitchells y en medio de un Pacífico plagado de submarinos enemigos, se lanzó a la aventura. Cuando por fin despegaron, los pilotos sabían que casi no tendrían combustible para regresar. El plan consistía en bombardear Japón y continuar hasta China, donde esperaban encontrar refugio. La realidad fue brutal. Muchos aparatos cayeron en territorio hostil, otros se estrellaron en campos improvisados y algunos tripulantes fueron capturados o muertos. Pero lo esencial se logró. Tokio ardió bajo las bombas y el mito de la invulnerabilidad japonesa se quebró para siempre. Los resultados materiales fueron limitados. Alrededor de 60 muertos, 500 heridos y daños superficiales en infraestructuras. Sin embargo, el impacto psicológico fue devastador. En Estados Unidos, la operación se celebró como una hazaña épica que demostró que la guerra podía llevarse a las puertas del enemigo. Las inscripciones en los bonos de guerra se dispararon. Los jóvenes acudieron en masa a alistarse y la confianza en la victoria resurgió con fuerza. En Japón, la reacción fue diametralmente opuesta. La ira y la humillación se extendieron por el gobierno imperial. El alto mando militar, sorprendido de que un grupo de bombarderos medianos hubiera atravesado sus defensas, comprendió que el archipiélago no era tan inexpugnable como se creía. A partir de ese momento, la presión sobre el ejército imperial aumentó. Había que expandir aún más el perímetro defensivo y reforzar el control del Pacífico. Paradójicamente, esa decisión conduciría a Japón a la trampa de Midway unas semanas después. La fama del raid de Doolittle fue tan grande que durante un tiempo eclipsó el verdadero potencial del B-25. Este bombardero medio, concebido para vuelos a mediana altura, pronto mostraría una faceta mucho más brutal: la de artillado pesado, capaz de arrasar buques, aeródromos y convoyes con una potencia de fuego que parecía desproporcionada para su tamaño. Pero antes de convertirse en el primer gunship norteamericano, el Mitchell ya había dejado grabado su nombre en la memoria colectiva como el avión que devolvió el orgullo a una nación herida. En marzo de 1939, mientras Europa se acercaba al abismo de la guerra, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos redactó una especificación exigente:
necesitaban un bombardero medio capaz de transportar una carga de más de 1.100 kilos a lo largo de casi 2.000 kilómetros, volando a una velocidad superior a los 480 kilómetros por hora. La orden era clara. Debía ser un avión robusto, versátil y con la suficiente autonomía para operar en extensos teatros como el Pacífico. La empresa North American Aviation respondió al reto utilizando como base un fracaso previo, el prototipo XB-21, que nunca pasó de la etapa experimental. Sus ingenieros rediseñaron la estructura, alargando el fuselaje y adaptando alas más amplias para soportar un peso mayor. El resultado inicial fue el NA-40, un modelo prometedor que se estrelló en pruebas tras pocos vuelos. Lejos de desanimarse, el equipo liderado por Lee Atwood y Dutch Kindleberger incorporó mejoras radicales. Cabina con 2 pilotos lado a lado, capacidad de carga ampliada a casi 1.400 kilos y un fuselaje reforzado. Ese rediseño recibió la denominación NA-62. El ejército, consciente de la inminencia del conflicto, no dudó. En agosto de 1939, encargó 184 unidades directamente desde el tablero de dibujo. Así nació el B-25 Mitchell, bautizado en honor al general William Billy Mitchell, visionario de la aviación estratégica estadounidense. Una de las características más llamativas del Mitchell era el peculiar diseño de sus alas. Durante las primeras pruebas se detectaron inestabilidades a altas velocidades. Los ingenieros solucionaron el problema aplanando los paneles exteriores de las alas, lo que generó un ángulo quebrado muy visible al lado de las góndolas de los motores. Esta silueta en forma de ala de gaviota convirtió al avión en una figura inconfundible en cualquier aeródromo. Las modificaciones no se detuvieron ahí. Los primeros prototipos mostraban deficiencias en la cola. Las superficies verticales resultaban demasiado pequeñas para estabilizar el avión durante maniobras bruscas. North American redimensionó las derivas, logrando un control mucho más seguro. A ello se añadieron blindajes de cabina, tanques autosellantes y torretas equipadas con ametralladoras de calibre 30. Con cada ajuste, el B-25 se transformaba en una plataforma más fiable y letal. El primer vuelo oficial del Mitchell se realizó en agosto de 1940. Los resultados superaron las expectativas. El aparato alcanzó velocidades de más de 490 km por hora, mantenía una excelente estabilidad y demostraba gran facilidad de despegue y aterrizaje. Estas cualidades lo hicieron destacar frente a otros bombarderos de la época, que requerían pistas más largas o maniobras más delicadas. Los testimonios de los pilotos reforzaron esta impresión. Jim Harley, uno de los más experimentados, afirmaba que el B-25 era dolorosamente sencillo en el despegue y uno de los aviones más estables en configuración de aterrizaje. Comparado incluso con cazas tan refinados como el Mustang, el Mitchell ofrecía un control seguro y predecible. Sin embargo, tenía una exigencia particular. La velocidad mínima para maniobrar con un solo motor era de más de 230 km por hora, lo que obligaba a los pilotos a acelerar con rapidez tras despegar. El motor elegido fue el Wright R200 60014, un radial de 14 cilindros con más de 1.700 caballos de potencia. Dos de estas plantas proporcionaban un empuje formidable, permitiendo al avión transportar cargas que antes solo estaban reservadas a bombarderos más grandes. Además, su autonomía de casi 2.000 kilómetros lo convertía en un candidato ideal para operaciones en vastos océanos o territorios continentales. El B-25 entró en producción masiva en las plantas de Inglewood, California, y Kansas City, donde miles de obreros trabajaron turnos interminables para responder a la demanda. La línea de montaje incorporaba técnicas modernas de estandarización, lo que permitía introducir mejoras de inmediato en las siguientes tandas. Así surgieron las primeras versiones: el B-25A, con armamento limitado y poca protección, pronto reemplazado por el B-25B, ya con torretas gemelas de calibre 50, mayor blindaje y capacidad para transportar casi 1.400 kilos de bombas. La versatilidad del Mitchell sorprendió a los planificadores militares. Aunque se concibió como bombardero medio, su diseño permitía rápidas adaptaciones.
Las bahías internas admitían torpedos, minas navales o bombas convencionales, mientras que el fuselaje podía equiparse con cámaras de reconocimiento. Incluso se ensayaron configuraciones con cohetes bajo las alas, anticipando el papel de ataque rasante que más tarde lo haría legendario. En paralelo, la máquina ganaba prestigio entre las tripulaciones. Frente a colosos como el B-17 Flying Fortress o el B-24 Liberator, que requerían plantillas de 10 hombres y operaciones a gran altura, el B-25 ofrecía una alternativa más flexible, menor tripulación, gran velocidad y la posibilidad de atacar a alturas medias o bajas con precisión devastadora. La combinación de robustez, potencia y adaptabilidad garantizó su rápido despliegue en múltiples frentes. Cuando estalló la guerra en el Pacífico, el Mitchell ya no era solo un experimento prometedor. Era la herramienta perfecta para cumplir órdenes arriesgadas, como el célebre bombardeo de Tokio. Sin embargo, esa fue apenas la primera muestra de lo que este avión podía lograr. En los meses siguientes, su evolución hacia un verdadero cañonero aéreo redefiniría el concepto de bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los primeros B-25B demostraron sus limitaciones tras el raid de Doolittle, el alto mando comprendió que la plataforma debía evolucionar para resistir misiones de mayor alcance y enfrentarse a escenarios cada vez más hostiles. El resultado inmediato fue el B-25C, que introdujo depósitos adicionales de combustible, blindaje reforzado y un arsenal ampliado a 6 ametralladoras calibre 50. Por primera vez, el piloto podía controlar un arma fija en el morro, lo que anticipaba la futura conversión del Mitchell en un bombardero de ataque rasante. El B-25D, producido en la planta de Kansas City, replicaba las mejoras del C, pero incorporaba modificaciones menores en equipos de radio, sistemas eléctricos y adaptación a climas extremos. En total se fabricaron más de 4.000 unidades de estas dos versiones, lo que consolidó al Mitchell como uno de los bombarderos medios más numerosos de la guerra. La distribución internacional fue inmediata. Gran Bretaña recibió centenares de B-25, designados Mitchell Mk2, para la Real Fuerza Aérea. Los británicos los emplearon en ataques de precisión contra líneas de suministros, bases de submarinos y depósitos de combustible en Flandes Oriental. Al operar desde aeródromos relativamente pequeños en Inglaterra, valoraron su capacidad de despegar con cargas completas desde pistas cortas, algo que los gigantes B-17 no podían realizar. La Unión Soviética, gracias al acuerdo de préstamo y arriendo, obtuvo alrededor de 80 ejemplares. Los regimientos soviéticos los utilizaron desde 1942 en adelante, sobre todo en Stalingrado y Kursk. Allí se destacaron en bombardeos de interdicción, lanzando cargas pesadas contra concentraciones de blindados alemanes antes de grandes ofensivas. Aunque los soviéticos preferían sus propios bombarderos P-2 y Tu-2, reconocían que el Mitchell ofrecía una cabina más cómoda y equipos de navegación superiores. China recibió lotes más reducidos pero cruciales. En un frente donde las comunicaciones eran precarias y las distancias enormes, el B-25 se convirtió en el único bombardero capaz de penetrar profundo en territorios ocupados por Japón y regresar con relativa seguridad. Su autonomía permitió atacar nudos ferroviarios y depósitos de municiones en Indochina y Birmania. Canadá también operó escuadrones de Mitchells bajo el mando de la Real Fuerza Aérea Canadiense, integrados en la ofensiva contra objetivos secundarios en el norte de Francia. Los Países Bajos, exiliados en las Indias Orientales, recibieron algunas decenas de unidades que se integraron en las campañas del archipiélago indonesio, atacando convoyes japoneses entre islas y demostrando la eficacia del Mitchell en guerra marítima. La diferencia entre el uso europeo y el del Pacífico fue evidente. En Europa, los B-25 se integraron en la estrategia de bombardeo táctico, complementando a los pesados B-17 y B-24. Realizaban incursiones a mediana altura contra depósitos, puentes y fábricas, buscando interrumpir el flujo logístico del Tercer Reich. La alta densidad de artillería antiaérea y la presencia masiva de cazas alemanes limitaban su efectividad, y aunque cumplieron con eficacia su papel, nunca alcanzaron la notoriedad de los colosos que devastaban ciudades enteras. En el Pacífico, en cambio, el B-25 encontró su verdadera identidad.
Allí la amenaza principal no eran grandes concentraciones industriales, sino navíos de guerra, convoyes de abastecimiento y aeródromos improvisados en islas tropicales. A baja cota, el Mitchell mostraba un perfil devastador. Podía descender sobre un barco mercante y lanzar bombas que rebotaban contra el casco en la técnica conocida como skip bombing, o ametrallar aeródromos enteros con su creciente arsenal frontal. La velocidad y maniobrabilidad, superiores a las de bombarderos más pesados, le permitían escapar con más probabilidades de la artillería antiaérea japonesa. El comandante de las Fuerzas Aéreas del Suroeste del Pacífico, George Kenney, comprendió el potencial y fomentó adaptaciones improvisadas. Mecánicos de campaña añadían soportes para cohetes, aumentaban la cantidad de ametralladoras frontales y reforzaban cabinas con blindajes caseros. Estas modificaciones no eran experimentos aislados, se estandarizarían en posteriores versiones oficiales, transformando al Mitchell de simple bombardero medio en auténtica plataforma de ataque. Durante la campaña de Nueva Guinea, en 1943, escuadrones de B-25 destruyeron puentes, depósitos de combustible y convoyes japoneses con una precisión que sorprendió incluso a sus detractores. El impacto psicológico sobre las tropas niponas fue demoledor. Los aeródromos eran arrasados en cuestión de minutos y decenas de aviones quedaban reducidos a chatarra antes de poder despegar. A medida que se multiplicaban las variantes, se exploraban nuevos usos. Algunas unidades se destinaron al reconocimiento fotográfico de largo alcance, equipadas con cámaras Fairchild de gran formato. Otras se adaptaron como transportes rápidos para personal de alto rango, con interiores modificados y armamento reducido. Incluso existieron configuraciones de guerra antisubmarina, con radares de búsqueda y cargas de profundidad, desplegadas en el Atlántico y el Caribe para cazar submarinos alemanes. En total, hacia finales de 1943, el B-25 ya había demostrado ser una herramienta multifuncional en 4 continentes. Sin embargo, lo más decisivo aún estaba por llegar. Su conversión oficial en cañonero, armado con un cañón de 75 milímetros y más de una docena de ametralladoras, lo que transformaría al Mitchell en el terror de las rutas marítimas japonesas. El año 1943 marcó un punto de inflexión en la historia del B-25. Hasta entonces había sido un bombardero medio polivalente, pero las exigencias del teatro del Pacífico lo transformaron en un arma inédita, el primer cañonero aéreo estadounidense. La versión B-25G inauguró esta mutación radical al incorporar un cañón M4 de 75 milímetros en el morro, prácticamente la misma pieza que montaban los carros Sherman. Instalar semejante armamento en un avión era una apuesta arriesgada. El retroceso del cañón debía absorberse reforzando toda la estructura frontal, y cada disparo requería que un cargador manual insertara el proyectil de más de 8 kilos. A pesar de estas dificultades, el resultado fue impactante. En una sola pasada, un Mitchell podía perforar el costado de un carguero japonés y dejarlo inmóvil en minutos. Ningún otro bombardero medio en servicio disponía de semejante potencia concentrada en el eje delantero. Pero el G fue apenas la antesala. La evolución culminó con los modelos B-25H y B-25J, que multiplicaron el fuego frontal con hasta 14 ametralladoras calibre 50, distribuidas en morro, laterales y torretas. Algunas unidades personalizadas llegaron a montar 18 armas, creando una zona de muerte que cubría todos los ángulos. Estas configuraciones se ganaron el sobrenombre de destructores de comercio, porque su función principal era arrasar convoyes enemigos y cortar las arterias logísticas japonesas. El general George Kenney, comandante de las Fuerzas Aéreas del Suroeste del Pacífico, fue uno de los mayores impulsores de estas modificaciones. Visionario y pragmático, comprendió que la guerra en el Pacífico no se decidiría en bombardeos estratégicos a gran altura, sino en la interdicción de suministros y en el hostigamiento constante de aeródromos avanzados. Kenney apoyó a un personaje clave, el capitán Paul Irving Gunn, más conocido como Papi Gunn. Este expiloto naval reconvertido en ingeniero de campo improvisaba mejoras en hangares rudimentarios de Australia y Nueva Guinea, desmontando torretas, instalando cañones adicionales y añadiendo blindajes improvisados. Muchas de estas ideas fueron adoptadas oficialmente por North American
y se integraron en las series de producción. El impacto táctico fue inmediato. En la campaña de Nueva Guinea, escuadrones de Mitchells artillados se lanzaron a baja cota contra convoyes japoneses que transportaban tropas y víveres hacia Lae y Rabaul. Los ataques combinaban fuego de ametralladoras con la técnica de skip bombing, soltar bombas de 500 kilos a escasos metros del agua para que rebotaran contra la superficie y se incrustaran en el costado de los barcos antes de detonar. Esta táctica, imposible para bombarderos pesados como el B-17, se convirtió en un sello de identidad del Mitchell gracias a su velocidad y maniobrabilidad. Los resultados fueron devastadores. En marzo de 1943, durante la batalla del Mar de Bismarck, escuadrones de B-25 armados con múltiples ametralladoras frontales se abalanzaron sobre una gran flota de transporte japonesa. En combinación con los B-27 y cazas de escolta, hundieron 8 transportes y 4 destructores, aniquilando una división entera destinada a reforzar Nueva Guinea. Las imágenes de barcos estallando tras recibir impactos directos confirmaron la eficacia del cañonero aéreo como arma antisuperficie. Los H&J también demostraron su capacidad contra aeródromos. Una pasada de un grupo de Mitchells podía incendiar decenas de aparatos estacionados, destrozar depósitos de combustible y acribillar baterías antiaéreas. La combinación de velocidad, bajo perfil de vuelo y poder de fuego frontal los hacía casi imposibles de detener en los segundos críticos de la aproximación. Pilotos japoneses relataban la impotencia de ver cómo sus cazas eran destruidos en tierra por ráfagas de calibre 50 antes de lograr despegar. La adaptación no estuvo exenta de riesgos. Disparar el cañón de 75 milímetros implicaba exponer al avión durante segundos valiosísimos, y los cargadores apenas podían introducir 15 proyectiles antes de agotar la capacidad práctica en un ataque. Por ello, muchos escuadrones optaban por versiones con mayor densidad de ametralladoras, que permitían ráfagas prolongadas contra cualquier objetivo sin comprometer tanto la estabilidad. Aún así, la sola presencia del cañón gigante tenía un efecto psicológico incalculable. Los informes japoneses lo describían como un monstruo aéreo capaz de hundir un barco de un solo disparo. Aunque la realidad era más matizada, el mito favorecía la moral aliada y desmoralizaba al enemigo. Las configuraciones del Mitchell también variaban según el teatro. En Filipinas se emplearon como plataformas de apoyo cercano, barriendo posiciones fortificadas antes de asaltos anfibios. En Birmania se lanzaban contra columnas de abastecimiento en junglas imposibles de alcanzar para artillería convencional. En el Pacífico Central, su rol estrella fue abrir el camino a invasiones anfibias, destruyendo defensas costeras y embarcaciones de refuerzo. La coordinación con cazas de escolta resultaba crucial. Aunque el Mitchell armado era temible, seguía siendo un blanco para los interceptores japoneses. Sin embargo, su armamento defensivo lo hacía mucho más difícil de derribar que otros bombarderos medios. Una formación de Mitchells podía cubrirse mutuamente con hasta 60 ametralladoras disparando en todas direcciones, creando un enjambre de fuego capaz de disuadir incluso a los más agresivos pilotos de cero. Para finales de 1944, el B-25 H&J había alcanzado la cima de su evolución. Su versatilidad le permitía atacar barcos, pistas, convoyes, depósitos y fortificaciones con igual eficacia. Se había convertido en el avión de referencia para la guerra de interdicción en el Pacífico, mientras en Europa continuaba siendo un bombardero táctico fiable, pero menos protagonista frente a la abrumadora presencia de las fortalezas volantes. El cañonero Mitchell, con su arsenal desproporcionado, redefinió el papel del bombardero medio. Ya no era simplemente una máquina para lanzar bombas a media altura. Era un martillo aéreo capaz de enfrentarse cara a barcos de guerra y reducir a cenizas infraestructuras enteras en cuestión de minutos. Y aún le quedaba un capítulo por escribir en el cierre de la guerra y en la posguerra inmediata. En 1944, con el imperio japonés retrocediendo en casi todos los frentes, el B-25 alcanzó su apogeo operativo. Los escuadrones de Mitchells artillados se convirtieron en la pesadilla de cualquier comandante nipón. Su misión predilecta consistía en arrasar aeródromos adelantados,
en una sola incursión podían incendiar filas enteras de cazas Cero, bombarderos Betty y transportes ligeros, eliminando en tierra lo que la defensa aérea no podía proteger en el aire. Las ráfagas frontales de calibre 50 atravesaban fuselajes, depósitos de combustible y hangares, dejando las pistas cubiertas de fuego y metralla. El efecto acumulado fue brutal. Durante la ofensiva de las Filipinas en 1945, escuadrones de Mitchells despegaron desde Leyte y Mindoro para bombardear aeródromos japoneses en Luzón y Formosa. Los ataques, realizados a baja cota y a máxima velocidad, desarmaban a la aviación enemiga antes de que pudiera oponerse al desembarco estadounidense. Los informes aliados señalaban que, en algunas jornadas, más de 80 aparatos enemigos fueron destruidos en tierra por una sola oleada de B-25. Las rutas marítimas también sufrieron un acoso constante. Convoyes de abastecimiento que trataban de llegar a Manila o a Okinawa eran interceptados por formaciones de Mitchells, que combinaban skip bombing con fuego cruzado de ametralladoras. El resultado era siempre el mismo: barcos en llamas, tripulaciones japonesas obligadas a lanzarse al mar y el bloqueo progresivo de cualquier intento logístico. La eficacia era tal que la propia Marina Imperial empezó a desviar escoltas pesados para proteger convoyes, debilitando otras áreas estratégicas. En paralelo, el Mitchell se adaptaba a misiones menos convencionales. En Birmania y el sudeste asiático, escuadrones anglo-indios utilizaron versiones modificadas para atacar columnas japonesas que se movían entre junglas y montañas. En Europa Oriental, los soviéticos aprovecharon su velocidad y carga para golpear posiciones fortificadas antes de grandes ofensivas. En Holanda y Bélgica, unidades británicas equipadas con Mitchells operaban como bombarderos tácticos contra puentes ferroviarios y nudos logísticos, aunque allí nunca alcanzaron la ferocidad demostrada en el Pacífico. Al concluir la guerra, el B-25 ya se había desplegado en más de 15 países. Brasil recibió escuadrones completos bajo programas de cooperación, utilizándolos en patrullas atlánticas contra submarinos alemanes durante los últimos meses del conflicto. La Real Fuerza Aérea Australiana los incorporó a su arsenal en el Pacífico, combinando sus ataques con cazas Kitty Hawk y Viewfighter. En Latinoamérica, Chile, Venezuela y México recibieron lotes tras la guerra como parte de programas de asistencia, convirtiendo al Mitchell en un protagonista inesperado de la aviación regional durante la posguerra. Las Fuerzas Aéreas de Canadá y el Reino Unido conservaron Mitchells durante la transición hacia los bombarderos a reacción, usándolos como entrenadores avanzados y plataformas de reconocimiento. La Unión Soviética, aunque devolvió la mayoría de ejemplares al final de la guerra, mantuvo algunos en vuelos de prueba para estudiar detalles técnicos. Incluso Francia, en su proceso de reconstrucción militar tras la liberación, llegó a operar escuadrones de B-25 en Indochina durante los primeros compases del conflicto colonial. La versatilidad del avión también atrajo la atención de la Marina estadounidense. Aunque la aviación naval ya disponía de modelos especializados, se experimentó con Mitchells equipados con radares y cargas de profundidad para patrullar el Caribe y el Atlántico. El Cuerpo de Marines también evaluó su uso como apoyo cercano en operaciones anfibias, aunque pronto se decantaron por otros modelos más compactos. Con el nacimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1947, el B-25 fue reubicado en unidades de entrenamiento y pruebas. Allí sirvió como puente entre la aviación de hélice y la nueva era de reactores. Su cabina espaciosa y sus características de vuelo estables lo convirtieron en un excelente avión escuela para pilotos de transición. Pero quizá la herencia más duradera del Mitchell no se encontraba en su longevidad, sino en la inspiración que ofreció. Los ingenieros que décadas después diseñarían el Lockheed AC-130 reconocerían en el B-25 la semilla de un concepto revolucionario. Un avión de transporte convertido en fortaleza aérea artillada, capaz de mantener fuego sostenido contra objetivos terrestres. El precedente estaba claro. El Mitchell había demostrado que un bombardero medio podía transformarse en un cañonero devastador, abriendo un camino que marcaría la historia de la aviación militar. En los últimos compases de la Guerra del Pacífico, mientras los cazas a reacción apenas asomaban en Europa, el B-25 continuaba volando misiones arriesgadas sobre Okinawa,
Formosa y el mar de la China Meridional. Allí, en cielos saturados de artillería antiaérea y kamikazes desesperados, los Mitchell seguían rugiendo, fieles a la reputación que habían labrado. Aviones capaces de hundir barcos, incendiar aeródromos y golpear con precisión quirúrgica hasta el último día de la contienda.